Bien, pues nada, lo lamento, ahorita se dañó, pues se cortó el video solo. Mi intención era que esto demorara 10 minutos, llevo 14, entonces voy a tratar de ser muy rápido para cerrarlo, solamente es como una inducción. Y bueno, nos preguntábamos, decía que bueno, el inductivo, pues uno parte de lo particular a lo general a través de poner en práctica conocimiento. Y pues lo deductivo racionalista, pues eso implicaría eh, jalarse de alguna manera los pelos para poder llegar eh, a una conclusión, o sea, saber uno y comenzar a pensar uno qué está pasando y luego de que uno tiene una teoría o una idea de qué está pasando, pues ir a confirmarla. Por eso se parte de lo general a lo particular y por eso se le llama deductivismo racionalista. Eso lo discutiremos un poco más en clase. Y pues, como había dicho en un principio, dado esto, dado que el positivismo es de esta manera y tiene un enfoque naturalista y es empírico-analítico, va de la mano de la tradición galileana. Entonces, en esta primera parte, que tiene que ver con el positivismo, que es apenas cuando está surgiendo, apenas está dando el inicio de las ciencias sociales, estas tres ciencias tienen como este fin, ¿no? Como ser positivista. Entonces, el positivismo en las ciencias sociales se puede sintetizar en una actitud epistemológica que supone los siguientes principios. Uno, el monismo metodológico, es decir, un método que sea como un tipo de fe, un método que esté enfocado en que las cosas se sigan un ritmo, un patrón establecido y de esa manera se llegue a una conclusión que pueda ser confirmable con otro estudio similar, tal y como se hacía en las ciencias naturales, es decir, haces este paso, luego este, luego el otro. Yo sé que no estamos en clase de metodología, pero si ustedes recuerdan, habíamos dicho en metodología que el método se puede cambiar a medida que uno va avanzando. Esto es algo que aquí no está tan permitido porque es precisamente eso, hay un monismo, un solo método. Solo vamos a utilizar este método y lo vamos a utilizar así y así y así y nos tiene que dar el resultado. Segundo, la imitación del modelo de las ciencias naturales. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Fíjense que lo que sucede es que estas son ciencias nuevas y lo que hacen ellas es tratar de comportarse como las ciencias ya existentes. Imagínense esto, imagínense que ustedes llegan a un colegio, ustedes son los nuevos, hay un grupo de chicos populares y ustedes quieren encajar perfectamente y ¿qué hacen? Imitan a los populares. Esto en parte trataban estas ciencias. Eso por un lado, tratar de encajar imitando a los populares. Y segundo, bueno, porque era lo que sabían hacer. O sea, yo quiero hacer esto ciencia y ¿qué sé de ciencia? Bueno, sé eso que está ahí, de eso es de lo que me voy a copiar. ¿Está claro? Imagínense que ustedes van a hacer un documental y nunca lo han hecho. ¿Qué es lo primero que hacen? Averiguan cómo se hace un documental y siguen esas reglas. Por eso en parte se hace de esta manera, ¿no? No es una cosa de capricho ni de nada, es una cosa de que era lo que sabían hacer. Y en ese sentido, por eso intentan imitar a las ciencias naturales, porque si eso es lo que es ciencia, si las ciencias naturales son lo que son ciencia y yo quiero ser ciencia, entonces yo tengo que parecerme a ellas. La búsqueda de explicaciones como bases de formulaciones de leyes generales, es decir, lo que se busca es crear leyes sobre el comportamiento de la sociedad, algo que sabemos es un poco difícil porque no todos los humanos se comportan igual, ni no todos los seres, ni no todas las comunidades se comportan igual. Y por último, el interés de dominio de objeto de estudio, es decir, poder dominar, controlar el objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio se va a comportar de esta manera si yo hago esto. ¿Está claro? Que eso sí se puede hacer en ciencias naturales. O sea, toman un ratón, le hacen algo, le ponen una trampita, el ratón tiene este comportamiento y comienzan a confirmar que el ratón va teniendo lo mismo. Igualmente las plantas. Tomas una planta, le agregas X, no sé, X elemento químico, X componente químico y va a haber una reacción. Entonces se espera tener ese dominio. Dominio no es conocerlo todo. Dominio no es saber qué hace. Dominio es tener tú el poder de manejarlo. Y esto es bien interesante porque en ese parte también dentro de este modelo surge algo que también es el conductismo, que es posterior, que es cuando en la psicología se comienza a pensar que todos podemos controlarnos a través de la conducta, que si nos amenazan vamos a controlarnos, si nos premian vamos a sentirnos agradecidos en general. Eso es otra cosa que no vamos a discutir, pero es como esa manera de ver al humano, como que el humano se va a comportar acorde a lo que uno le va dando, como si fuera una cosa mecánica. Y ese es el interés del positivismo y así comienzan estas disciplinas. Habiendo dicho eso, pues para cerrar estos videitos, entonces consideramos que hay una explicación mecanicista y funcional centrada en el cómo y no en el por qué dentro del inicio de las ciencias sociales. Segundo, la ciencia social se preguntará cómo se desarrollan los fenómenos, cómo funcionan en el contexto de la física mecanicista
típica del siglo XVII. Es decir, acá no nos interesa el por qué. Nos interesa saber el cómo funcionan las cosas de la misma manera en la que los científicos naturales se preguntaban en el siglo XVII por qué las cosas funcionaban de tal manera. En el siglo XVII, como les dije al principio, hubo una revolución en las ciencias, comenzaron las ciencias naturales a explotarse mucho y eso generó mucha ciencia mucha ciencia natural, y lo que ahora viene a hacerse es tratar de imitar eso, y entonces se va a utilizar como la misma física mecanicista, que es seguir paso por paso. Por eso el señor del dibujo no es un comunicador, sino que es un científico de estos químicos que son los que se dedican a eso. ¿Sí? Por eso está el dibujo ahí. La pregunta de cómo se encuentra guiada entonces por la voluntad de poder, el control sobre la naturaleza y el interés pragmático. Es decir, queremos controlar, como les venía diciendo, a la persona, pero no estamos tan interesados en saber el porqué de sus acciones. Eso funciona muy bien en las ciencias naturales. O sea, preguntarse del cómo de las ciencias naturales es perfecto. O sea, ¿por qué un animal ataca a otro? ¿Cómo un animal ataca a otro? ¿Qué hace? Pues está bien. Pero el por qué no viene a ser tan relevante porque no hay tanto raciocinio. En el ser humano es un poco más difícil porque si hay unas razones de un por qué, hay un raciocinio de por medio. Y por eso muchas veces, pues, en nuestro caso, y siempre hay que preguntarse más por el por qué que por el cómo. ¿Cómo uso yo el lenguaje? Es interesante, pero más interesante es por qué el hombre usa el lenguaje, por qué no puede utilizar otros métodos, en qué momento los desarrolló. Pero esa es otra cuestión, es como para tener claridades. En este caso, la explicación consiste en una relación asimétrica. ¿Qué es la explicación dentro del positivismo? Bueno, es una relación asimétrica en la continuidad entre la causa y el efecto. Es decir, para nosotros poder explicar algo tenemos que saber cuáles son las causas. De esa manera podemos saber el porqué, el efecto. Eso es lo que quiere ver esta posición epistemológica. Causa y por qué se da el efecto. Es decir, el efecto debe tener algunas causas y por lo tanto nos interesan las causas. Las causas son del cómo. Las causas son del cómo y eso es lo que nos interesa. Decimos que es una relación asimétrica porque para este método es más importante la causa que el efecto. Ahora, ¿por qué es más importante la causa? Porque como está expresado aquí, primero es la causa y luego el efecto. Es una relación asimétrica en la contigüidad. Primero se da la causa, luego el efecto. Es asimétrico. Si primero está la causa está por encima del efecto. Y es lo que interesa. Mientras que en las ciencias sociales, digamos que ambas cosas son importantes. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? O sea, si un niño es violento y es violento porque fue violado, no es decir, lo violaron, ya acabamos la investigación. No, es tratar de mirar cómo se puede generar un cambio o las implicaciones que más allá de esto se puedan tener. Y todo esto está directamente relacionado con la revolución científica del siglo XVII, como he venido de alguna manera diciendo. Y de esa manera es que inician las ciencias sociales, inician con un corte eminentemente positivista, eminentemente tratando de parecerse a las ciencias naturales, y así es que vienen desarrollándose de alguna manera la sociología, la psicología y la lingüística en sus primeros años. La lingüística ya cambió de rumbo, la sociología también lo ha cambiado un poco, la psicología también, pero así comienza. Entonces, curiosamente, eso de lo que siempre hemos estado hablando mal en metodología, que es lo cuantitativo, que no es malo, curiosamente eso es el inicio de las ciencias sociales. Entonces, con eso termino y pues nos vemos en la clase, ojalá puedan verlo, si no, lo ven después.